le dije a Luz Amparo que en realidad yo venía a aprender aquí, que no venía a contar muchas cosas, sino más bien a aprender de lo que ustedes están haciendo en el trabajo cotidiano, en el trabajo territorial, desde la reflexión académica, desde las comunidades, desde las organizaciones, y en todo caso a reflexionar juntas y juntos en un tema que es absolutamente crítico, o en dos temas que son absolutamente críticos, en reflexionar cómo se cruzan y qué tienen para aportar uno al otro. La construcción de la paz en los territorios y el derecho a la ciudad, y que son críticos no solo para esta región, no solo para Colombia, sino para muchas regiones del mundo hoy en día. Así que de verdad vengo a aprender, vengo a que pensemos juntas y juntos cómo avanzar en esta agenda, que tiene que ser una agenda que cruce, que vaya desde lo local, desde los barrios, desde las zonas metropolitanas, pasando por los estados nacionales e incluso hasta las Naciones Unidas, porque a veces esos debates y esas agendas parece que están totalmente descoordinadas, y ahí es cuando nos perdemos y ahí es cuando retrocedemos mucho. Le agradezco a los colegas que me van a ayudar aquí a pasarles fotos, sobre todo, son imágenes que quiero compartir con ustedes. Empezando tal vez un par de líneas sobre la Coalición Internacional para el Hábitat. Probablemente es la primera vez que muchas y muchos de ustedes escuchan hablar de HIC. Es una red global que está cumpliendo este año 40 años, una red que tiene hoy organizaciones miembro en alrededor de 120 países de todo el mundo, y nuestros miembros reflejan un poco lo que tenemos hoy aquí en este foro, es decir, gente de movimientos sociales, gente de organizaciones no gubernamentales, gente de la academia y activistas en derechos humanos que están dentro de la red, trabajando por el derecho a la tierra, el derecho a la vivienda, el derecho a la ciudad, el derecho al territorio desde hace muchas décadas. Voy a intentar compartir algo de todo ese trabajo, de toda esa reflexión. Y quería empezar con esta imagen. Probablemente ustedes conocen esta imagen, se ha hecho bastante famosa en los últimos años, sobre todo a partir de que ha sido publicada en algunos informes de la agencia de la ONU que se encarga de estos temas, que es llamada ONU Habitat. Esa imagen es una sola imagen, no es un arreglo del Photoshop, es una sola imagen de Brasil, de São Paulo. Es una favela que está al lado de un conjunto residencial de lujo, como pueden ver. Y uno viendo esa imagen puede pensar varias cosas, ¿no? Y de hecho podríamos estar hablando todo el día simplemente de esa imagen, porque creo que sintetiza muchas de las cosas que vivimos hoy. Por un lado, bueno, vemos claramente el lujo del lado de la derecha. Supongo que no es casualidad que hayan quedado así, una a la derecha y otra a la izquierda, pero del lado de la derecha tenemos varios excesos, ¿no? Tenemos varios lujos, incluyendo jacuzzis y piscinas en cada uno de los balcones, y plantas, y etcétera, además de otras piscinas y canchas de tenis, ¿no? Todo en un predio cerrado, seguramente con mucha seguridad, con mucha policía y demás. Y literalmente un muro divide ese lugar de lujo de uno de los barrios populares, de los tantos barrios populares o favelas como se conocen en Brasil. Y el contraste es enorme, ¿no? Desde la densidad, desde la calidad de las viviendas, de los materiales, las terminaciones. No vemos lo que hay de este lado, pero sin duda la gente que llega a este conjunto del lado derecho tiene grandes calles y cómodas calles para llegar con sus coches, ¿no? Probablemente arboladas también. Del otro lado podemos imaginar la dificultad del acceso a los servicios. Sabemos de la dificultad del acceso a los servicios, de agua potable, de saneamiento, sabemos la falta de espacio público, la falta de equipamientos comunitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos ahí una síntesis de lo que pasa hoy en gran parte de las ciudades del mundo, no solamente en Brasil, no solamente en América Latina, en gran parte de las ciudades del mundo. Y ese contraste ahí es aún más fuerte porque están vecinos, literalmente son vecinos. Literalmente son ciudadanas y ciudadanos de los dos lados, con iguales derechos e iguales garantías, ¿no? Y en teoría iguales oportunidades. Vemos claramente que no es así. Y una de las primeras cosas que tenemos que preguntarnos es ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de los gobiernos? ¿Cuál es el rol de las instituciones en promover una u otra cosa, en apoyar que una u otra cosa se dé, en obstaculizar una u otra cosa, ¿no? En modificar las reglas del juego, modificar las leyes, facilitar los financiamientos,
para unos sectores y para otros. Seguimos. Esa imagen no es de Medellín, pero podría ser de Medellín, ¿no? Más o menos parecida. Esa también es una imagen de Brasil, en este caso de Río de Janeiro, una de las favelas más numerosas en población, que se llama Rocinha. Y también es una imagen muy habitual en nuestro continente y en otros lugares del mundo. Más de la mitad del espacio construido habitable en el mundo ha sido construido por la gente, no por el Estado, no por el sector público, no por el mercado, no por el sector privado, por la gente. Cuando lo hace el Estado, bueno, es inversión pública. Cuando lo hace el sector privado se considera inversión también y aporte al crecimiento, al desarrollo, etcétera. Pero cuando lo hace la gente, en general se considera que es un problema, ¿no? O que está mal, que no tiene la calidad adecuada, que está invadiendo zonas que no se deben invadir, que está hecho con malos materiales, que está todo amontonado, que está en zonas de riesgo, etcétera, etcétera. Entonces se llaman estos asentamientos, en general, con los distintos nombres que tienen en toda América Latina, de manera muy peyorativa, ¿no? Muy negativa, enfatizando lo negativo de esos emprendimientos. Y en general, dejamos un minuto más la foto, por favor. En general eso se lo caracteriza como asentamientos informales, ¿no? Para decir que están fuera de la formalidad, como asentamientos marginales, es decir, bueno, no son la mayoría, son una excepción, lo hacen solo los marginados, etcétera, etcétera. Como asentamientos irregulares, pero también ilegales, y entonces se los criminaliza y se los persigue. Entonces, una primera cuestión es nombrar estos emprendimientos y estas ciudades de la gente de otra manera, justamente para resaltar todo el esfuerzo que hay ahí atrás, toda la capacidad de la gente de construir la ciudad. Y ahora vamos a hablar más adelante de eso con más detalle. Y por supuesto la imagen de lo que es, que se presenta como hoy en día, ¿no? La ciudad casi que ideal, el paradigma de una ciudad moderna, una ciudad, ahora se habla de ciudades, mucho de ciudades inteligentes, se habla mucho de ciudades competitivas, ¿no? Una serie de conceptos, y cuando se presenta la imagen de qué es esa ciudad, muchas veces se presentan imágenes como estas, ¿no? Hablamos con autoridades de ciudades en África, hablamos con autoridades de ciudades en Asia, y que tienen en realidad la mayor parte de la ciudad construida como la foto anterior, y cuando piensan el modelo de ciudad que quiere construir, nos ponen imágenes parecidas a estas. Esta es una ciudad construida ya, esta es una zona en la Ciudad de México, en el oeste de la Ciudad de México, en las afueras, en el valle del área metropolitana, que se llama Santa Fe, que empezó a ser construida por ahí de la década de los 80s. Hoy esa foto en realidad seguiría, bueno, el doble o el triple de la cantidad de edificios que hay construidos así. Son edificios residenciales y comerciales, con oficinas, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ver, bueno, hay espacio verde, pero en realidad no es un espacio que la gente esté allá afuera, son jardines para ver desde las balcones y desde las ventanas. El único lugar de espacio público, considerado espacio público, es un centro comercial, y en realidad la gente que vive en esos edificios ni siquiera necesita salir a la calle, puede pasar por abajo en sus coches y demás, y entrar al centro comercial. O sea, una especie de que el ideal de la ciudad moderna y del desarrollo es casi lo anti-urbano, ¿no? Es como lo contrario de lo que imaginamos de la urbanidad, que es justamente el encontrarse, el convivir, el tener condiciones de vida similares, el poder debatir, el poder tomar decisiones conjuntas, etcétera. Hicimos una vez una visita ahí con un grupo de estudiantes, estábamos en unos buses, nos paramos, verán que las aceras son muy pequeñas porque no están pensadas para que la gente camine, es solo para llegar en los coches y son vías rápidas además. Hay muy poco servicio de transporte público, la gente que va a hacer servicio doméstico, empleados en muchos de esos edificios que vienen de otros barrios, tienen que pasar muchas horas para llegar ahí a trabajar. Y estábamos ahí, paramos el bus y empezamos a tomar algunas fotos desde la calle de esos edificios, y vino un señor de la seguridad privada de uno de esos edificios y nos dijo, no, acá no se puede tomar fotos. Nos dijimos, ¿cómo no se puede tomar fotos? Es una calle, ¿no? Estamos tomando fotos de los edificios. Dice, no, acá no se puede porque no supo muy bien qué decir, y entonces dijo, no, porque hay embajadas. Ah, sí, hay embajadas. Y empezamos a mirar, y las únicas embajadas que hay son de edificios de corporaciones, edificios de empresas privadas transnacionales que están ahí.
Entonces, una serie de confusiones muy peligrosas y de apropiación de lo que es el espacio público o de criminalización de actitudes que en realidad deberían ser normales en las ciudades abiertas y que en estas zonas no se pueden realizar. Y eso también es la anticiudad. Eso también es una imagen real. Eso es una imagen de la política de vivienda de México que fue presentada hasta hace poco como una política muy exitosa porque construyó millones de casas. Millones de casas en una velocidad de unos 500,000 créditos de vivienda al año por 10 años. Se pueden imaginar que, bueno, para construir tanto y con tan baja densidad, pues hay que ir muy lejos, ¿no? Hay que ir a la periferia, hay que ir a la zona, esto es en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero en realidad hacia el lado de Puebla, hacia el oriente, pero casi todas las ciudades en el país han crecido de esta manera, con estos conjuntos, que van de 3,000 a 70,000 viviendas. Y están pensados así, como sembradíos de casas, no como nuevos pueblos o nuevas ciudades, ¿no? Si pensamos en 3,000, 10,000, 15,000 viviendas, la cantidad de familias que viven ahí, esos son nuevos pueblos, nuevas ciudades, y no están planeados de esa manera, ¿no? Sino como sembradíos de casas que reemplazan en muchos casos bosques, que reemplazan sembradíos de maíz y de frijol y zonas que tenían vocación agrícola, muy importante para la ciudad. Tremendo, los impactos ambientales de esto, los impactos sociales, los impactos económicos, familias divididas, gente que está pagando 2 veces porque ahora paga todavía la hipoteca, el crédito para ese lugar, mientras la mitad de la familia, los adultos, tienen que vivir en el centro, alquilar otra cosa para estar cerca de donde trabajan, etcétera, etcétera. Una serie de problemas estructurales, las casas están mal construidas, de mala calidad, se están cayendo. Entonces, esto en realidad es formal, ¿no? Pero la manera en que se hace viola regulaciones urbanísticas, ambientales, viola los códigos de planeación, etcétera, etcétera. Muchos de estos conjuntos construidos cerca de zonas de basureros, entonces la gente tiene graves problemas de salud, de contaminación, niños con problemas respiratorios, y por supuesto nadie se hace cargo de eso. Seguimos. Desde hace 20 años, exactamente 20 años, ahí quedó mal puesto el título, quedó incompleto, pero hace 20 años se realizó la segunda cumbre de las Naciones Unidas sobre los temas de hábitat o asentamientos humanos, que se llamó Hábitat 2, y es el antecedente inmediato de lo que vamos a hablar mañana, que es Hábitat 3. Son estas cumbres que se hacen cada 20 años sobre los temas de asentamientos humanos. Y ya desde entonces, muchas organizaciones, movimientos de la sociedad civil, entre ellos HIC, pero varias otras redes, tenían 10, 15, 20 años de trabajo y una agenda muy clara de qué queríamos para el hábitat popular. Y varias de esas cosas se llevaron a esa agenda oficial y quedaron reconocidas en esa agenda oficial y quedaron como compromisos de los gobiernos hace 20 años. Y esto es importante verlo, ¿no? Recordarlo, porque los gobiernos firman muy alegremente cosas que después no solo no cumplen, sino que muchas de las políticas que implementan incluso van para atrás y retroceden en varias de esas cuestiones. Verán ahí resaltados temas del derecho a la vivienda, se había hablado de conseguir vivienda para todos o proveer vivienda para todos hasta el año 2000, cosa que evidentemente no se ha hecho. Temas de la producción social del hábitat, que hablaremos de eso en un minuto más. El derecho a la ciudad ya estaba metido ahí de distintas maneras, no explícitamente, pero varios de los componentes del derecho a la ciudad, como la función social de la tierra y la propiedad, y la recuperación de las plusvalías urbanas, que también hablaremos de eso, y el nexo urbano-rural, que es un tema crítico, ¿no? Cuando hablamos sobre todo del territorio, cuando hablamos de una concepción que va más allá de los límites político-administrativos del entorno urbano. Todo esto está con mucho detalle, la agenda tiene más de 200 páginas y un montón de compromisos de los estados que hemos venido intentando monitoreando desde hace ese tiempo, y lo que se ha avanzado, lo que se ha logrado realizar, en la mayor parte de los casos ha sido por la presión social, por la presión de la sociedad civil organizada y los movimientos sociales, no por voluntad espontánea de los gobiernos, ni mucho menos por supervisión de la ONU al respecto, ¿no? Y desde entonces, esa es una síntesis de los distintos escenarios en los que se ha estado discutiendo y en lo que hemos dado continuidad, ¿no? Porque esperar 20 años para discutir estas agendas en el nivel global es demasiado tiempo, ¿no? Las cosas cambian demasiado rápido. Hoy en día, desde
desde Estambul, que fue esta cumbre en el 96, hasta ahora, ya más de la mitad del mundo vive en ciudades, está urbanizada y esa tendencia sigue avanzando. Y los cambios son enormes, ¿no? Y los desafíos son enormes. Entonces, tanto en espacios propios de los movimientos sociales como el Foro Social Mundial, que ha tenido muchas ediciones desde el año 2001 en Porto Alegre, como en los propios espacios de la ONU, las cumbres internacionales, globales que se hacen, y los foros urbanos mundiales. Aquí está cortada la última parte de la columna de la derecha, pero ahí en el 2014 sabrán que se hizo el Foro Urbano Mundial aquí, justamente en Medellín, que asistieron más de 25.000 personas y fue un foro donde hubo mucho debate y mucho intercambio, un foro muy importante para la región. Y recientemente, en octubre de este año, en Quito, en Ecuador, se realizó Hábitat 3, esta tercera conferencia. Y en el medio, un montón de actividades de una red de autoridades locales, de gobiernos locales y regionales, una red internacional que por las siglas en inglés se llama UCLG, o en español CGLU, que quiere decir Gobiernos y Ciudades Locales Unidos. Es una red muy importante que está peleando también por tener no solamente más competencias y más acceso a recursos de parte de las autoridades locales, sino por tener una voz internacional. Porque los debates internacionales donde se discuten esas agendas globales son los gobiernos nacionales que participan, pero no la sociedad civil, no los gobiernos locales. Entonces ahí la alianza con los gobiernos locales para nosotros ha sido muy importante. Ellos han tomado en este último tiempo el tema del derecho a la ciudad, lo pueden ver ahí en varios de los foros más recientes que han organizado, y han sido un aliado muy importante para impulsar la agenda del derecho a la ciudad y los contenidos que logramos que quedaran en la llamada nueva agenda urbana, que vamos a charlar un poco de eso mañana. Y de esos foros han salido, no solamente son debates, sino que han salido distintos intercambios y experiencias y aprendizajes, sino que han salido algunos instrumentos de la sociedad civil, que son los que están arriba, en general son anteriores a los documentos oficiales, como pueden ver, en esta idea de que la presión y las propuestas vienen mucho desde la sociedad civil organizada. Ya desde el año 92 hay por lo menos propuestas sistemáticas en torno a qué ciudades, qué territorios queremos, imaginamos y somos capaces de construir colectivamente, incluyendo la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, que se discutió dentro del Foro Social Mundial durante varias ediciones, y la última versión es la del 2005. Y algunos instrumentos oficiales, ¿no? Tanto del nivel local como del nivel nacional, como del nivel global. Algunos de esos instrumentos son simplemente cartas de intención, digamos, que firman los gobiernos, ¿no? Pero otros son documentos legales, son documentos vinculantes, como el caso del Estatuto de la Ciudad de Brasil, que está ahí segundo en la lista, que ha sido y que es todavía un instrumento de vanguardia en muchos sentidos, muy inspirador para instrumentos y para procesos en muchos lugares del mundo, que justamente dice no solamente la ciudad que queremos, sino cómo avanzamos en construir una ciudad más justa, más democrática y más sostenible, a partir de qué instrumentos concretos, y ahí los especifica. Y también la Constitución del Ecuador, que gracias a del 2008, gracias a la movilización de varios de nuestros miembros y muchos aliados, se logró incluir en varios artículos referencias al tema del hábitat, referencias al tema del derecho a la ciudad y qué implica eso desde el nivel nacional. La Carta de la Ciudad de México, en la que trabajamos muy intensamente entre el 2008 y el 2010 para su elaboración, un documento que está disponible también en internet. Otra vez, no solamente la ciudad que soñamos y la utopía de lo que queremos, que es muy importante poder formalizar y decir en el papel qué ciudad queremos, con qué valores, con qué principios, con qué acciones concretas, aterrizándolo, ¿no? Decir cómo vamos a avanzar en esos principios y qué responsabilidades tienen los distintos actores para avanzar en construir esa ciudad diferente. Hoy en día la Carta de la Ciudad de México, que hasta ahora era solamente un documento, digamos, más de intención política y un documento pedagógico de movilización que hemos usado muy intensamente en estos años, hoy en día ese texto es la base para la discusión de la Constitución de la Ciudad de México, que se está dando en estos meses, ¿no? Así que confiamos que muchos de esos contenidos van a quedar ahora reconocidos en un instrumento legal del nivel de la ciudad. Y voy a avanzar rápidamente para contarles un poco qué quiere decir esto del derecho a la ciudad según nuestra perspectiva, aclarando que
como el ejercicio que vamos a hacer aquí también, la definición de estos conceptos es un proceso, ¿no? Es un proceso y es un proceso colectivo. Eso quiere decir que no hay 2 o 3 o 5 personas que se juntan y dicen esto es así y ya está, ¿no? Y esta es la definición de hoy y para siempre, sino que es un proceso colectivo, es un proceso abierto de debate y de construcción de significado desde el nivel local. Por eso foros como estos son tan importantes para nosotros. Muy brevemente decir que el derecho a la ciudad como concepto tiene por lo menos 2 vertientes, y esas vertientes tienen más de 50 años ya, más de 5 décadas. Una vertiente más académica, que se reconoce que el origen está en Francia, con un pensador, filósofo, geógrafo, sociólogo, etcétera, llamado Henri Lefebvre, que reflexionó y escribió mucho sobre este tema del derecho a la ciudad en Francia, en Nanterre, en las afueras de París, justamente en los 60s, y que muchos dicen fue uno de los actores fundamentales desde la academia para todo lo que fue después la movilización de mayo del 68, ¿no? tanto en Francia como en tantos otros lugares del mundo. Pero también tiene una vertiente para nosotros muy importante, casi paralela a esa vertiente académica de discusión y de debate, que es la de los movimientos sociales, la de la migración masiva del campo a la ciudad, que ya se estaba dando en muchos lugares de América Latina, en los 50, en los 60, en los 70, y el reclamo por el derecho a vivir y a permanecer en el entorno urbano, ¿no? Los gobiernos en esa época muy preocupados por política económica, de promover la industrialización, etcétera, etcétera, pero no pensando cómo eso tenía que ir de la mano de una política de hábitat, de vivienda, de acceso a la tierra, dónde iba a vivir la gente que iba a trabajar en esos lugares, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de los movimientos, sobre todo en Brasil, que empiezan a hablar de la necesidad de la reforma urbana. Ustedes saben, y en este país se ha discutido mucho también el tema de la reforma agraria, ¿no? En la década de los 50, en varios países del mundo, no solamente de la región, la reforma agraria era un tema de agenda fundamental, ¿no? Del reparto de las tierras, de la posibilidad de producir, etcétera. La reforma urbana se inspira mucho en esa reforma agraria y dice, bueno, lo mismo tiene que aplicar para los entornos urbanos, la distribución de los recursos. Hoy en día se habla mucho de desigualdad, se habla mucho de inequidad, pero se habla menos, cada vez menos de justicia social, ¿no? Se habla cada vez menos de justicia social y espacial, y creo que son temas que tenemos que recuperar en el lenguaje también. Para nosotros, el derecho a la ciudad, por decirlo muy sintéticamente, siempre es difícil resumir agendas y propuestas amplias en pocos contenidos, pero básicamente articula 3 grandes bloques, ¿no? Un bloque de derechos humanos, un bloque de democracia, y esos 2 bloques mirados desde el territorio. Y esto creo que es algo que aporta al movimiento por el derecho a la ciudad y sin duda toda la discusión sobre la construcción de la paz territorial. Esta dimensión espacial y territorial no siempre está presente en otros debates, ¿no? Incluso los grupos que trabajan derechos humanos piensan por derecho o por sector de población. Los grupos que discuten la democracia no necesariamente piensan en una democracia comunitaria, en una democracia directa, en una democracia que no necesariamente pasa por los partidos, en una democracia del nivel del barrio, ¿no? Tenemos, desde el derecho a la ciudad, tenemos la posibilidad de profundizar en esa concepción de la democracia y de los derechos humanos desde una visión del territorio, y a su vez una conceptualización del territorio y del derecho a acceder y a disfrutar y a cuidar, y la responsabilidad de cuidar de ese territorio desde una visión de derechos humanos y de profundización de la democracia. Por supuesto, para nosotros, condiciones indispensables para poder construir una paz profunda y realmente duradera. Esos 6 contenidos los voy a explicar muy rápidamente, porque son para nosotros los fundamentos estratégicos del derecho a la ciudad, ¿no? Pasamos rápido las láminas para que vean las imágenes. El primero está vinculado con el ejercicio pleno de la ciudadanía. La ciudadanía no en un sentido simplemente formal o legal de los que tienen papeles, los que tienen una identificación, etcétera, sino la ciudadanía por el hecho de ser habitantes de los territorios, pero también que no hay ciudadanía plena si no hay acceso y disfrute y respeto de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales. Y esto significa que
no alcanzan los programas de derechos humanos, no alcanza con tener ciertas líneas de derechos, ¿no? de inclusión y de acceso a derechos humanos para ciertos grupos de la población, para ciertas zonas de la ciudad, etcétera, sino que la mirada de derechos humanos y de obligaciones de los estados y de la integralidad de eso tiene que estar en toda la política pública y en toda la actuación del Estado. Y esto incluye la actuación de los actores no estatales y del sector privado. Según los estándares y los compromisos de derechos humanos, los estados tienen que velar para que terceros no violen los derechos humanos, ¿no? Y eso incluye regular la acción del sector privado. Seguimos, por favor. Eso, desde la visión de los territorios, es muy clara la interdependencia de los derechos humanos. A veces se habla de que todos los derechos están interrelacionados, pero a nivel abstracto cuesta entender, ¿no? Y vivienda, y salud, y educación, y trabajo, y derecho al voto. Para las comunidades, para la gente en las comunidades es muy claro que si no tengo acceso a una cosa, se me dificulta el acceso a todas las demás, ¿no? Estas son movilizaciones en Sudáfrica, movimientos sociales muy fuertes que dicen no tengo tierra, no tengo casa, no tengo derecho al voto, ¿no? Sabemos que para muchos de los trámites que tenemos que hacer, si no tenemos la posibilidad de dar un domicilio legal, de decir dónde vivimos, se nos dificulta, ¿no? Se nos dificulta en muchos casos incluso acceder a un carnet de identidad, se nos dificulta registrar a los niños en la escuela, se nos dificulta acceder al trabajo, ¿no? Toda la estigmatización si vivimos en un barrio popular de que no nos da empleo cuando decimos de dónde venimos, etcétera, etcétera. Entonces, esta relación es muy clara y la mirada del derecho a la ciudad justamente permite ver esa integralidad desde las comunidades, desde los barrios y desde el territorio. El segundo, fundamental y muy difícil de avanzar en la agenda urbana, muy difícil de avanzar, porque implica justamente redistribuir los recursos, implica una justicia en el acceso a los recursos, un control, muchas gracias, un control de la especulación, un control del acaparamiento de tierras, un control del mercado, del precio del suelo, del mercado de tierras urbano y rural, etcétera, etcétera, cosa que los gobiernos en general no quieren hacer. Cuando lo quieren hacer se enfrentan a muchas dificultades y a muchos intereses muy fuertes, ¿no? Pasamos, por favor. Estos son algunos de los eslóganes que usan varios de los movimientos en distintos lugares de América Latina y del mundo, incluyendo Europa y otros lugares, para denunciar justamente los espacios vacíos, los espacios subutilizados de nuestras ciudades, ¿no? Cuando se habla de vivienda o del urbano, en general el discurso oficial es hay déficit, hay que construir más, hay que expandir, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros decimos desde una mirada del derecho a la ciudad y de cómo se está usando, ¿no? Cómo se está usando el entorno ya construido. Hay mucho que está vacío, hay mucho que está subutilizado, hay mucho que está en especulación. Hay que mirar eso, hay que hacer un inventario de eso y hay que ponerlo en uso, ponerlo en circulación, ¿no? Que es lo que están haciendo, por ejemplo, los colegas y los movimientos en España, donde ha habido una burbuja inmobiliaria brutal, hay millones de casas vacías, millones, 4 por lo menos, hay cientos de personas, miles de personas en las calles, 400.000 personas que han sido desalojadas desde los últimos 7, 8 años. Decimos, no puede ser, ¿no? No puede ser que haya un patrimonio que esté vacío, que a nadie le importe que eso esté ahí vacío y que haya un montón de familias y gente que necesita un lugar donde vivir. Y eso está pasando en muchos lugares. O los megaproyectos, ¿no? ¿Cuál es la función social de los emprendimientos que vamos a tener? ¿Cuál es el impacto y la función social de esos emprendimientos? Se pone un montón de dinero, se dice que no hay dinero para otras cosas, pero para estas cosas hay mucho dinero. Pensemos en Juegos Olímpicos, pensemos en Brasil, la Copa del Mundo, etcétera, etcétera. Pero pueden ser infraestructuras de transporte, pueden ser infraestructuras culturales, ¿no? De conferencias, de cosas que finalmente se usan muy poco o se usan de manera muy restringida y que la gente no tiene acceso a eso, mientras en los barrios no se hacen inversiones para la gente que necesita cosas todos los días, ¿no? Pasamos rápidamente. Este tema lo estaremos debatiendo, sin duda, en estos días, un tema crítico que es de la profundización de la democracia. Y hoy en día lo estamos viendo en todo el mundo. Diríamos, no solo no hay un avance en términos de la democracia formal, sino que hay un retroceso en muchos casos y diría hasta un ataque frontal a las instituciones y a las prácticas democráticas en muchos lugares. Y podríamos poner distintos ejemplos, desde Brasil, desde Honduras, desde Turquía, ¿no? En muchas regiones del mundo con distintos regímenes de gobierno. Y peor aún, muchas de las instituciones democráticas que se están usando para socavar el propio ejercicio de la democracia. Y esto nos parece que es sumamente grave, y así como la defensa de la paz está en los territorios, la defensa y la construcción de la democracia profunda
tiene que salir de esos territorios también. Seguimos rápidamente. Bueno, una serie de instrumentos que se pueden usar para eso y muchos más. El cuarto, lo que hablábamos al inicio, el derecho a producir la ciudad, ¿no? La producción social del hábitat, no asentamientos informales, marginales, irregulares, sino la ciudad producida por la gente. Así como está la producción estatal, la producción privada, hay producción social del hábitat. Esa producción tiene una lógica, tiene unos procesos. Si los entendemos y los apoyamos con recursos públicos, logramos resultados magníficos. Eso es solo un ejemplo de las cooperativas de vivienda en Uruguay, pero hay muchos otros en todo el mundo de cuando esos procesos se apoyan con banco de tierras, con banco de inmuebles, con esquemas financieros adecuados, con asesoría técnica. Los resultados son 2 o 3 veces mejores en calidad, el precio es la mitad de lo que cuesta hacerlo por el sector público o el sector privado, la calidad de la trama urbana es mucho mejor y hay equipamientos, no solamente vivienda, etcétera, etcétera. Y vinculado con la economía de la gente, ¿no? O sea, no podemos pensar la política de vivienda por un lado y hábitat y la política económica y de generación de empleo por otra. Tenemos que, y sobre todo en los barrios populares, bueno, hay todavía talleres, hay todavía lugares incluso que la gente usa dentro de las casas para producir. Eso tiene que estar intencionado, tiene que estar reconocido, tiene que estar apoyado de parte de las políticas públicas, ¿no? Una generación de ciudad que genere economía y apoye la economía popular y no los dineros de las pocas empresas inmobiliarias. El quinto, que es muy importante, ya casi termino, que tiene que ver justamente con la mirada territorial. Y la mirada territorial, entonces, es necesariamente una mirada ambiental, es una mirada de cuencas, es una mirada que va más allá incluso de la vida de las personas, ¿no? Que la vida de las personas solo es posible si respetamos y protegemos todas las otras formas de vida. Entonces, pensar dónde vienen los recursos que estamos utilizando, de dónde viene el agua limpia, dónde va a parar el agua sucia, dónde se producen. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Dónde se producen los alimentos que estamos consumiendo? Hoy en día la mayor parte de las ciudades no son autosostenibles, no son autosustentables. Quiere decir que muchos de esos recursos vienen de fuera de la ciudad e incluso de fuera de la región y de fuera del país. Muchos de los alimentos que consumimos vienen importados de otros lugares, ¿no? Y esto genera mucho gasto adicional de muchas cosas y genera una deseconomía en la región, ¿no? Entonces, impulsar la producción va de la mano con impulsar la sostenibilidad y la calidad de los alimentos que estamos consumiendo. Por supuesto, la cuestión energética, para que esas ciudades puedan estar iluminadas, hay un montón de zonas naturales que tienen que estar explotadas, ¿no? Para seguir produciendo energía para iluminar nuestras ciudades. ¿A dónde van a parar los residuos? Que además no es basura, sino que son materias primas que hay que poder reutilizar y reciclar. ¿Quién se está apropiando de eso? ¿Por qué no se apoya a los recicladores, a los catadores, como se llaman en portugués, populares que hay en todas nuestras ciudades, a los cartoneros que están haciendo ese trabajo cotidianamente? En general a esa gente se la criminaliza, se la persigue, se le quita su fuente de empleo y esos servicios se privatizan, ¿no? Con la idea de que eso va a tener mejor calidad y mejor eficiencia, y en general estamos generando otra vez más pobreza urbana. El tema de la cultura, de la diversidad, reconocer las raíces prehispánicas, sobre todo en nuestro continente, pero ancestrales en todos los sitios del mundo. La ciudad no nació de un repollo. Nuestros territorios tienen una larga historia y hay que ser capaces de ver, ¿no? Esa historia, de reconocerla, de apoyarla y de que esté visible todos los días en nuestra ciudad, que además viene llena de valores que son fundamentales para reconstruir nuestros territorios hoy. Y finalmente, el que llamamos del disfrute democrático de la ciudad y del territorio, que tiene que ver sobre todo con los espacios públicos que en estos años se han ido privatizando, se han ido abandonando, están muy subutilizados, o se confunde, pasamos a la siguiente por favor, con una idea de que el espacio público es el shopping mall, ¿no? Esa imagen está en blanco y negro porque es uno de los primeros centros comerciales de Estados Unidos de la década de los 50, y a partir de esa idea, eso parece que era como la idea de la modernidad y a lo que todo el mundo tenía que tender, y nos han llenado nuestras ciudades de centros comerciales en un espacio que no es un espacio público, que tiene mucha restricción, pero además que es un espacio solo de consumo, ¿no? Entonces parece que está restringido el espacio público a ir a consumir, y los que no tienen dinero para consumir, pues nada, ¿no? Todo el rol de la ciudad y de las calles para la economía popular, para la economía urbana, todo esto que otra vez se llama informal y muchas veces se lo persigue, es la economía de las ciudades. Hoy en día la mitad de la economía del mundo
o más en algunos países es esta economía, la economía popular, la economía de la gente. Tenemos que empezar a llamarla de otra manera, a reconocerla de otra manera y apoyarla, ¿no? Así como se persigue a los asentamientos llamados irregulares, también se persigue a las y los vendedores ambulantes. Entonces, la defensa del derecho a la ciudad pasa por ahí también, y esto lo conocen muy bien porque Colombia ha sido pionera en recuperar las calles. Muchas ciudades de Colombia han sido pioneras en recuperar las calles para las personas, para los peatones, para otras formas de movilidad y no solamente para los coches, como cultura, como recreación, como esparcimiento, pero también, bueno, las paredes, ¿no? Como derecho a tener nuestros museos al aire libre, la creación de cultura popular de enorme calidad. Y por supuesto la manifestación política, el debate político y la construcción de la democracia, ¿no? Que se hace también en los espacios públicos, tanto o más que en los recintos cerrados. Y terminamos con algunas frases que no son nuestras, son de algunos de los académicos que siguen en articulación ahora muy estrecha con movimientos sociales, discutiendo y pensando qué es esto del derecho a la ciudad. Básicamente, construir nuestros territorios de manera distinta. Lo que vemos en el territorio es un reflejo de nuestras ciudades, pero también la manera en que construimos esos territorios puede ser la manera de construir una utopía distinta y una sociedad con unos valores diferentes. Muchas gracias.